Bueno, hola chicos, perdón que hoy no pueda estar en la clase con ustedes, tengo una obligación, un trámite que estar haciendo ya a la tarde, así que para los que están en el colegio van a tener el video para estar viendo igual que los que están en la clase virtual, en su burbuja virtual, de manera que seguimos trabajando todos juntos, pero en este caso así con video. Bueno, en las últimas clases estuvimos hablando, ¿sí?, sobre circuitos, recordemos, intensidad de corriente, diferencia de potencial, cómo se relacionaban unas con otras, cómo se empezaban a conectar estas cosas. Y terminamos la anterior clase, hablando sobre esta historia de los trenes, que el telégrafo no funcionaba, ¿sí?, del pobre que lo mandaban a caballo a controlar si estuviese todo bien, que iba, venía, y que habían encontrado la solución al problema de por qué si una diferencia de potencial o una tensión generaba una corriente eléctrica, en el caso de este circuito, no. Parecía que no generaba una corriente eléctrica, pero debería, ¿no? Decían, si yo pongo una pila, pongo una diferencia de potencial, tiene que haber corriente eléctrica. Ohm descubre un tercer actor, ¿sí?, una tercera magnitud eléctrica que se llama resistencia eléctrica. Antes de que Ohm pudiese formular su teoría y que se diera a conocer, la gente solo pensaba a la electricidad en términos de la tensión, o sea, la diferencia de potencial, y de la corriente eléctrica, donde ambas se puede comprobar experimentalmente son directamente proporcionales. Cuando la tensión aumenta, aumenta la corriente; si la tensión baja, la corriente baja. Ahora, el problema era que nadie se había puesto a pensar que la misma tensión, ¿sí?, la misma diferencia de potencial, podía producir corrientes distintas. O sea que la misma pila no era lo mismo si yo la usaba y la conectaba a un circuito de una sola luz o un circuito de 5 luces. Mucho menos si la conectaba, por ejemplo, a un control remoto para la tele y eso. O si la pongo entre mis dedos, ¿sí? El cuerpo humano tiene una pequeña conducción. Sin embargo, no aparece nada de corriente en el cuerpo si yo tengo una pila entre mis manos. Y en el caso opuesto, si yo de repente, cosa que no tienen que hacer porque es peligroso, conecto solo un pequeño cable entre un extremo de la pila y otra, ese cable se pone al rojo vivo, me quema, ¿sí? No hay que hacerlo, eh, porque es peligroso y se pueden lastimar, pero, o sea, la misma pila puede producir nada o producir que un cable se queme. ¿Cómo podía hacer esto? No había una explicación, o sea que la tensión y la corriente no eran los únicos que estaban formando parte, digamos, de este universo eléctrico. Ohm introduce algo más y dice, bueno, lo que pasa es que no todo tiene la misma resistencia. La resistencia eléctrica, dice Ohm, es una propiedad de todos los cuerpos tienen resistencia eléctrica. ¿Sí? Se centró mucho en el estudio de los conductores, pero él decía todo tiene resistencia eléctrica. Y esta resistencia no es ni más ni menos que, como lo dice su nombre, el resistirse, el oponerse a algo. ¿A qué se oponen las cosas? Al paso de corriente. O sea, a los materiales podemos imaginarnos, ¿sí?, que no les gusta que la corriente eléctrica pase a través de ellos. Por un cable, ¿sí?, ese cable se resiste a que los electrones se muevan en forma de corriente. Hay algunos que se resisten más, otros que se resisten menos. ¿Sí? Entonces Ohm con esto empieza a pensar un poco más allá de solo la relación entre tensión y corriente. Antes de agigantar un poco esto y ir a hablar justamente de lo que hoy conocemos como ley de Ohm, les cuento, por ejemplo, para que sepan que eh, todos los materiales, ¿sí?, todos los cuerpos tienen resistencia eléctrica. Los cuerpos que normalmente denominamos aislantes, ¿sí?, o los no conductores, tienen muchísima resistencia. Tanto que pensamos que la corriente eléctrica por ellos no puede pasar. ¿Sí? Un cable está recubierto de plástico. Si yo les preguntase en clase por qué un cable está recubierto de plástico, me dicen, porque el plástico no conduce. Y la realidad es que todas las cosas, ¿sí?, pueden llegar a conducir en un momento. Por ejemplo, la madera. ¿Sí? Hay decoraciones hechas con madera y, y electricidad, donde se ponen dos clavos en el extremo de una madera, se conectan a una fuente, una FEM, muy grande, y eso hace que la electricidad empiece a circular a través de la madera y la vaya quemando. ¿Sí? Queda como todo un dibujo de árbol
que bueno, se usa para decorar, ¿no? O sea que la madera es aislante, sí, normalmente sí, pero si yo le meto la suficiente tensión, venzo esa resistencia que tiene y la corriente eléctrica puede aparecer. O sea que la corriente se relaciona con la tensión, pero también se relaciona con la resistencia eléctrica. ¿Sí? Ohm se dio cuenta que este juego, que antes se pensaba como tensión y corriente, no es un juego de solo dos cosas, es un juego entre tres. ¿Sí? Es un triángulo de relaciones. Fíjense, acá les puse unas imágenes de cómo queda la madera, estos diseños que están quemando la madera, que parecen una especie de árboles o relámpagos, son generados por corriente eléctrica. Acá se ve los dos cables, ¿sí? Que están ahí conectados, uno a cada extremo. Esto está unido a una FEM. Y por acá quiere empezar a circular corriente eléctrica. Y eso hace que la madera además se queme. De manera que la resistencia es un fenómeno que está presente en todos lados. Es la causante de que los elementos electrónicos se calienten. ¿Sí? Pero también a veces nos sirve. Las estufas eléctricas, las pavas eléctricas, todo también aprovechan este fenómeno de que la resistencia eléctrica produce pérdidas de energía en forma de calor. Entonces, los aportes de Ohm fueron tan grandes, ¿sí? Que de hecho su ley es una de las leyes más importantes de la ciencia, ¿sí? La ciencia, sobre todo la ciencia moderna, para las aplicaciones. Lo que tiene la ley de Ohm tal vez no es la ley más elaborada, por ahí tiene tanta relevancia trascendental, pero para usar acá todos los días y para las aplicaciones que tuvo en la vida cotidiana, porque la ley de Ohm fue el inicio de la electricidad y después la electrónica, y todo lo que tenemos hoy de tecnología viene de cierta manera de esta ley. Que bueno, justamente a esta ley se le dio el nombre de quien la desarrolló. Hoy la conocemos no como ley de resistencia eléctrica, sino como ley de Ohm. La ley de Ohm, como les decía, no es una ley súper difícil de recordar ni nada. Es sencilla en cuanto a lo que se ve. Si la tengo que escribir matemáticamente, voy a decir que la corriente eléctrica I es igual al cociente entre la tensión y la resistencia R. Recordemos que la letra I se usa para la corriente, B corta es la tensión, ¿sí? Viene de voltage en inglés, y R de resistencia. O sea que ya Ohm en esta pequeña ecuación me demuestra que la corriente se relaciona no solo con la tensión o diferencia potencial, sino que también se relaciona con la resistencia eléctrica. ¿Qué dice la ley de Ohm? Si yo la tengo que escribir en palabras, me dice que la intensidad de corriente en un circuito es directamente proporcional a la tensión, a la diferencia de potencial. ¿Sí? A más tensión, a más diferencia de potencial, más corriente va a haber. Pero que es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. O sea que si yo le meto más resistencia a un circuito, la corriente va a bajar. ¿Sí? ¿Cuánta corriente hay en un circuito? Depende de cuánta tensión hay y de cuánta resistencia hay. ¿Sí? Esto pasaba con la pila cuando yo les decía hace unos minutos. La misma pila, ¿sí? La misma diferencia de potencial, porque una pila tiene una diferencia de potencial o tensión de 1,5 volt, puede producir corrientes altas o corrientes bajas dependiendo de la resistencia que hay en el circuito. La resistencia del cuerpo humano es muy grande, entonces la corriente es casi cero. ¿Sí? La resistencia de un alambrecito es tan poca que la corriente que hay es muchísima, por eso el alambre se prende fuego. ¿Sí? Todo esto, Ohm lo resumió en esta simple fórmula. Así importante es la ley de Ohm. ¿Sí? Como conclusiones, más allá del enunciado de la ley de Ohm, podemos decir que todos los conductores tienen resistencia y además Ohm dice que esta resistencia eléctrica, ¿sí? La resistencia de los conductores, de los cables, básicamente él habla mucho de los cables, depende de qué tan largo es el cable, ¿sí? Cuanto más largo es el cable, más resistencia hay. Del grosor del cable, si el cable es gordito, si el cable es finito, Ohm se da cuenta que cuanto más grueso el cable, menos resistencia va a haber.
O sea que si los electrones tienen más espacio para moverse, se resiste menos el cable. Sí, pensemos como una pista de obstáculos. Cuanto más larga la pista, más energía se va perdiendo porque tienen que estar esquivando más obstáculos. Pero si yo tengo muchos carriles, tengo la posibilidad de esquivarlos más sencillamente. Y por último, se dio cuenta que depende del material. Los mejores materiales, ¿sí? Los que tienen menos resistencia, son el oro y la plata. Son de los mejores conductores que hay. En el medio, por ahí, está el cobre. ¿Por qué nuestros cables son de cobre? Nos preguntamos. ¿Por qué no usamos oro y plata? Y creo que cuando lo dije ya se acaba de responder solo esto. Hacer cables de oro y plata sería extremadamente caro. Pensemos en cualquier electrodoméstico que nosotros compramos y trae el cable para conectarlo a la pared. Sería el enchufe. Una computadora con el cargador de la computadora. Si todos esos cables fuesen de oro, que convendría que fuesen de oro, me podría ahorrar un poquito de energía, pero sería extremadamente caro. Me saldría más caro el cable que toda la computadora. En el caso del celular me saldría más caro el cargador que el celular. Lo cual hace que no convenga usar cables de oro. Plata lo mismo. Pero bueno, si usamos cobre, la reducción de precio frente al aumento de resistencia es buenísimo. Porque el cobre no tiene tanta más resistencia. No es tanto peor que el oro. Pero es mucho más barato que el oro. Por eso usamos cables de cobre en la mayoría de las cosas. Tenemos estos cables de cobre. Perdemos muy poquita energía, ¿sí? Comparada como si fuese oro o plata. Y entonces todos los cables de las conexiones domésticas, los cargadores, más son todos de cobre. Ahora, ¿hay lugares donde se usa el oro y la plata? Sí, donde yo pueda decir que es un gasto necesario. Por ejemplo, procesadores de computadoras. ¿Sí? Todas las conexiones de los procesadores de computadoras son de oro. Algunos tienen plata también. Las conexiones de la placa de video también son de oro y plata en muchos casos. ¿Cuánto oro, cuánta plata tiene una computadora? No es tanta. ¿Sí? No es que la computadora sale cara porque tiene oro adentro. No. De hecho, el precio del oro frente al precio de la computadora es mínimo. Si yo rescato todo el oro que hay en una computadora y le digo, bueno, ¿cuánto saldría una computadora si no tuviese el oro adentro? Pongámosle que salga a grandes rasgos, ¿no? Una computadora de 100.000 pesos sin el oro que tiene adentro saldría 98.000, 97.000, o sea, no cambia nada en el precio. Pero ese agregado de oro sí hace que la computadora funcione mejor. Entonces en algunos casos vamos a poder ver esa diferencia y por qué se usa oro en muchos lugares. La resistencia eléctrica, ¿sí? Otra cosa que las que vamos a ver, vamos a expresarla siempre con la letra R de resistencia. Y la energía que se pierde con esta resistencia, la resistencia eléctrica hace que parte de la energía que me da la FEM se vaya, ¿sí? Lo hace en forma de calor y eso hace que los conductores se calienten. De nuevo, este calor hay veces que no lo queremos. Yo no quiero que mi computadora se caliente o la Play se caliente cuando la uso. Pero para un calentador o una estufa eléctrica sí. Justamente aprovecho ese fenómeno y hago que se caliente mucho para que me caliente el ambiente en invierno y yo no tenga frío. La unidad de resistencia, fíjense qué tan importante fue Ohm, que al igual que a la ley, la unidad de resistencia se llama Ohm. Así importante fue el descubrimiento. Dijeron, no solo la ley, sino que la unidad se tiene se llamar igual que el científico que la descubrió, o que la enunció. Entonces, la unidad de resistencia eléctrica se llama Ohm y se escribe con este símbolo, ¿sí? Que es una letra griega, la letra griega omega. Pero nosotros no la llamamos omega, la llamamos Ohm. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto que está acá, R igual 120 y la letra omega, lo tendríamos que leer como que la resistencia es igual a 120 ohm. ¿Sí? Así vamos a expresar las resistencias. Resistencias grandes, resistencias chicas, ya vamos a ver que una resistencia es grande o chica depende de dónde está puesta. ¿Sí? De nuevo, es lo mismo que decíamos antes. Una FEM grande o chica va a producir corrientes dependiendo de qué resistencias están conectadas. Entonces es todo un juego. Tenemos que hablar mucho en contexto. ¿Sí? 120 ohm, por ahí en muchas aplicaciones es una resistencia extremadamente pequeña y hay otras aplicaciones donde parece una resistencia gigante.
Depende de dónde estamos hablando mucho de estas cosas. Y de a poco vamos a ir viendo circuitos, investigándolos, para ir entendiendo cómo se usa todo esto. Entonces, volvamos al enunciado de la ley de Ohm, ¿sí? Esto que estábamos hablando un par de diapositivas antes. Ohm enuncia su ley y dice que la resistencia y la tensión van a jugar, digamos, una pelea, una guerra, y la consecuencia es la intensidad de corriente. Recordemos, intensidad de corriente I se mide en ampere, letra A mayúscula. Diferencia de potencial o tensión, B corta, se mide en volt, que también se usa la B corta, ya habíamos hablado que esto trae a veces confusiones. Resistencia eléctrica R se mide en ohm, ¿sí? Letra omega se lee ohm. Hay tres formas de escribir la ley de Ohm, son todas la misma, ¿sí? Es la misma ecuación despejada de manera diferente. I es igual a B sobre R, que es la que ahora vamos a empezar a trabajar mucho porque es la que es más visual, me hace entender qué dice la ley de Ohm. B igual a I por R. Esta forma de escribir la ley de Ohm, digamos que es la que uno más se acuerda, ¿sí? Porque está todo multiplicando, ¿sí? Suena como Vir, el apodo de Virginia, por ejemplo. Es algo sencillo de recordar la ley. Y R igual a B sobre I. Digamos que estas tres ecuaciones son la misma. Yo pongo los tres despejes posibles. Si ustedes saben despejar, ¿se acuerdan una? Se acuerdan todas. Soy medio mala para despejar. Bueno, hay que aprender a despejar. Pero si no, mientras tanto, tengo acá todas las fórmulas despejadas. Vamos a hablar un poco más de la primera, ¿sí? Vamos a ponerle acá un par de colorcitos. Tenemos que la intensidad de corriente es igual a la tensión, ¿sí? O diferencia de potencial, sobre la resistencia. Y acá ya me separa las cosas de manera muy buena. Vamos a agarrar otro color. De un lado del igual tengo las causas. Del otro lado, las consecuencias. ¿Sí? La consecuencia de la interacción entre la tensión o diferencia de potencial y la resistencia es la intensidad de corriente. Entonces, si yo tengo un circuito con una cierta resistencia y una cierta diferencia de potencial, va a circular una corriente. ¿Cómo lo obtengo? Como el cociente entre estas dos. Si yo ese circuito se me da por aumentarle la diferencia de potencial, le agrego por ejemplo una pila más, si yo hago crecer la diferencia de potencial, la intensidad de corriente también va a crecer. ¿Sí? En cambio, si yo al potencial lo disminuyo, ¿sí? Hago que haya menos diferencia de potencial, porque cambié la pila porque la pila se está agotando o demás, la intensidad de corriente baja. Acuérdense, esta relación es directamente proporcional. Por otro lado, ¿sí? Si yo agarro y aumento la resistencia en un circuito, ¿sí? Con la misma FEM le meto más resistencia, por ejemplo le agrego más lamparitas o más metros de cable, o le pongo resistencia en algo que ya vamos a ver que llaman resistores, la intensidad de corriente en ese circuito va a bajar. A mayor resistencia, menor intensidad de corriente. En cambio, si yo disminuyo la resistencia, la intensidad de corriente va a subir. Esta relación es una relación que llamamos inversamente proporcional. Reducir la resistencia de un circuito me va a permitir que haya más corriente. Pero ojo acá. ¿Qué pasa si yo hago que un circuito tenga una resistencia que sea más o menos 0? Pongámosle, miren, 0,0000001 ohm. Número muy chiquito. ¿Sí? Un cablecito gordito y cortito. ¿Sí? De oro. Resistencia bajísima. Y lo conecto a una pila de 1,5 volt. Si yo hago la cuenta 1,5 dividido 0.0000001, el resultado que tengo acá es 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 15 millones de amperes. Si ustedes
recuerdan en la clase donde estábamos viendo intensidad de corriente, yo le dije que entre 1, 2 amperes era seguro. Arriba de 2 amperes ya era muy inseguro. Arriba de 10 amperes total peligro. Imagínense 15 millones. ¿Saben qué le pasa a ese cable? Se prende fuego. ¿Sí? Porque toda esa energía la está disipando en forma de calor. ¿Sí? Literalmente se pone al rojo vivo. Entonces, fíjense como una pila de 1,5 volt. La verdad es que nunca se van a llegar a ver 15 millones de amperes. Se prende fuego antes. ¿Sí? Pero, fíjense la cosa ilógica de esto. Esto que yo acabo de simular acá es el famoso cortocircuito. Si yo hago que en una pila, o una cualquier FEM, en lugar de la corriente ir por el circuito con resistencia, tengo un cable que va de positivo a negativo solo, la resistencia es tan poquita, ¿sí? Sin exagerar acá con los ceros, vamos acá a borrar un par de ceros para que esto se vuelva un poco más real. Y tengo de repente durante un tiempito, un segundo tal vez o menos, 15.000 amperes. Ya con 150 o 1500 amperes es algo totalmente exagerado, ¿sí? Para un circuito. Y ese circuito, si no está protegido con cosas que vamos a ver, que son los elementos de protección para un circuito, se prende fuego. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de no causar nunca un cortocircuito en nuestros circuititos. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. La resistencia a un circuito hay que cuidarla. Uno trata de que sea la menor posible para no gastar energía. Pero si me voy del otro lado, si es muy muy chiquita, la corriente se dispara. Igual pierdo energía porque se está yendo en forma de corriente. Entonces, entender la resistencia de un circuito, regularla y que sea óptima es algo que es muy importante estudiar. Si ustedes se fijan, cualquier placa madre, placa Arduino, está llena de resistencias por todos lados para regular todo eso. Porque tiene que haber la tensión y la intensidad justa para todos los componentes electrónicos. En un televisor, una computadora, un celular, no todas las partes del celular necesitan la misma tensión, no todas las partes del celular necesitan la misma corriente. ¿Cómo se regula todo eso? Con resistencias agregadas. Espero que se vaya entendiendo. Igual, bueno, la semana que viene vamos a estar viendo dudas y todo esto de este tema. ¿Qué me dice la ley de Ohm o con qué me ayuda la ley de Ohm? Nosotros habíamos dicho que la resistencia de un circuito sea la óptima. ¿Cómo podría agregar más resistencia en un circuito? Y Ohm me había dicho, mira, la resistencia de los cables, por ejemplo, dependía de qué tan largos eran, qué tan gruesos eran y el material. Y bueno, podría colocar para aumentar, ¿no?, la resistencia. Imaginemos que queremos agregar resistencia, puedo meter más cables más finitos, cables de peor material. Lo más sencillo es agregar más cable, metros y metros de cable. Yo tengo una maraña de cable, todos estos metros de cable me van a agregar resistencia al circuito. Ahora, si yo necesito que, por ejemplo, el LED de las televisiones, viste, para marcar si está prendida o apagada, ese LED chiquitito, esa luz, para que no se queme le tengo que agregar una resistencia al lado, cosa que vamos a aprender a calcular. No puedo meter 30 metros de cable adentro de la tele por esa luz. Alguna otra solución debe haber. Bueno, esa otra solución, por suerte, ¿sí?, se llaman resistores. ¿Qué son los resistores? Son elementos de mucha resistencia. Y esa mucha está entre comillas. Entre muchas comillas. ¿Sí? Valga la redundancia. El que tenga mucha resistencia significa que para el tamaño que tienen, comparado con el cable que yo necesito, tienen mucha resistencia. O sea, en lugar de usar 30 metros de cable, uso uno de estos dispositivos, un elemento que se llama resistor, que tienen 3 centímetros. Perdón, en blanco. Hay de varios tamaños, pero póngale más o menos 3 centímetros. Es mucho mejor que usar 30 metros de cable. Entonces, para el tamaño que ocupan, tienen mucha más resistencia que su comparativa en cable. Ahora, de nuevo, ¿qué es tener mucha o poca resistencia en realidad? Depende de dónde lo estoy conectando. ¿Sí?
Entonces, altas o bajas resistencias depende de la aplicación que tengan. Fíjense que tienen algunos elementos característicos estos resistores. Yo los veo, ¿sí? Son parece una pastillita y tiene los dos cablecitos. Que estos cablecitos, fíjense, no son de cobre, son de hierro. Pero como no convenía el cobre, sí, el hierro de hecho es peor conductor que el cobre. Pero estos elementos, yo esas patitas las tengo que doblar, las voy a tener que soldar. Eh, si las hago de cobre, el cobre tiene peores propiedades mecánicas que el hierro. El hierro es uno de los mejores metales para hacer cosas. Cuando estén en su casa van a ver que tenemos mesas, sillas, las estructuras de las casas tienen hierro adentro, los bancos del colegio, todo las cosas que tienen que durar y ser fuertes están hechas de hierro. Y como estas patitas tienen que aguantar y no tienen que partirse ni nada, las hacemos de hierro en lugar de cobre. Es por esa razón. Convendría que estas patitas fuesen de oro, pero bueno, estos resistores pasarían de valer 10 centavos a valer varios pesos, ¿no? Entonces las hacemos de hierro. Fíjense que todo está relacionado, todo lo podemos ir discutiendo. Si lo miramos atentamente a estos resistores, además de la forma y las patitas, vemos algo muy particular. Tienen ahí esas liñitas de colores. Se llaman bandas, ¿sí? Le vamos a decir bandas de colores. Y no están ahí por decoración, ¿sí? No es para hacer una fiesta de resistores esto. Esas bandas me van a dar información. Los colores que tienen los resistores son para poder leerlos con algo que se llama el código de color. Cada color de estos significa un número diferente. Entonces, si yo puedo saber qué número es cada uno, voy a poder saber cuánto vale ese resistor. No se imprimen los números sobre un resistor, podrían imprimirme los números, pero lo más probable es que se borren esos números. ¿Sí? En cambio, esta banda, este anillo de color, está en 360, está todo alrededor. Entonces, por más que se borre una parte, yo todavía tengo todo el resto del anillo para seguir leyéndolo. Mientras que si yo imprimo, no sé, acá un 20 y se borra, no tengo más la información de cuánto vale. ¿Sí? Por eso se optó en su momento, entre otras cosas, de hacer el código de colores. ¿Sí? Además que son tan chiquitos que hacer los números tan chiquitos a veces por ahí ni se leen, saldrían mal impresos. En cambio, imprimir estas bandas de colores es muy sencillo. ¿Eh? Se pueden diferenciar muy bien los colores. Los resistores, vamos a ver que tienen, en general, hay algunos que no, pero tienen 4 bandas de colores. ¿Sí? 3 colores y la última que puede ser dorada. Antes podía ser color plata, ¿sí? Le puede ser plateado. Hoy en día casi no se ven. ¿Sí? En su momento las doradas marcaban que eran mejores en calidad que las plateadas. Todos los que fabrican hoy resistores eh, las hacen tan bien que todos marcan dorado. ¿Qué significaba más bien el dorado y el plateado? A nosotros tanto no nos va a interesar, pero sí nos va a servir el dorado para poder acomodar el resistor, ¿sí? Para poder leerlo de principio a fin. El dorado me va a marcar el final, ¿sí? O sea, acá es el principio y este es el final del resistor para leerlo. ¿Sí? Para leer el resistor correctamente tengo que empezar en la dirección más lejana al dorado hacia la más cercana al dorado. Esa es la información que más nos va a dar esta última banda. Entonces nos quedan otras 3 bandas de color que tenemos que aprender cómo leerlas. Hay variedad de resistores, de hecho vamos a ver después que no se fabrican todos los números de resistencia. ¿Sí? No es que hay un resistor de 1 ohm, otro de 2 ohm, otros de 3 ohm, no. Vienen en números estándar. ¿Sí? Vienen los de 5 ohm, 10, de 12, hay de 30. ¿Sí? Después más altos tenemos 330, tenemos los de 100, 1000, tenemos el de 1500, tenemos 10.000. Tenemos números fijos. ¿Sí? Si bien hay un gran repertorio de números, no están todos los números, no los voy a poder encontrar todos. Lo cual ya les deja la pregunta para la clase que viene. ¿Qué pasa si yo quiero usar una resistencia? ¿Sí? De tantos ohm, no sé, 29 necesito. Y voy a la casa que vende resistores, le pregunto al señor, ¿tiene un resistor de 29 ohm? Me dice, no. Lo más cercano que tengo es 30, 15 y no sé, 17. Ok, ninguno de esos números es lo que yo quiero, le digo. Y él me dice,
Bueno, pero yo no los vendo y nadie los fabrica, así que no lo vas a conseguir. Ok, me dejan un problema. Vamos a tener que ver cómo hacer para tener esos resistores de los números que nosotros queremos, pero no se venden. Pero bueno, eso es historia ya más para adelante, ¿no? No me quiero desviar tanto del foco de la clase. Entonces, tenemos 3 bandas de color y la última, que es el dorado, que nos marca el final. Las primeras bandas, o sea, la primera y la segunda, me marcan una cifra. O sea, este color representa un número, este otro color representa otro número. Y la tercera banda, ¿sí?, se la llama banda multiplicadora. Esta banda no me va a decir exactamente un número. El numerito que representa este color me va a decir la cantidad de ceros que yo tengo que agregar al numerito que yo estoy armando. ¿Sí? O sea, esto es un número, otro número y varios ceros. Varios o uno o ninguno podría ser. ¿Sí? Fíjense acá lo vemos en la imagen. Tenemos primera banda, segunda banda y la tercera es la banda multiplicadora. A la última se la llama banda de tolerancia. Para nosotros es simplemente que nos marca el final para poder leer el resistor correctamente. Este resistor, que sería azul, rojo, verde, si yo no lo leo al revés, me quedaría verde, rojo, azul. Claramente es otra cosa, ¿sí? Entonces hay que leerlos de manera correcta. ¿Cuál es el código de colores que nosotros usamos? Es el siguiente. Es un código que, como yo le decía, cada uno de estos colores representa un número. El negro representa el número 0, el marrón representa el número 1, el rojo representa el número 2, el naranja el 3, el amarillo el 4, el verde el 5, el azul el 6, el acá le ponen morado, sería para nosotros el violeta, ¿sí?, o el rosado el 7, el gris el 8 y el blanco el 9. ¿Sí? Cada color representa un número. En lugar de escribirte el número, te dibujan un color. Y uno dice, ah, bueno, veo rojo, es 2. Veo azul, es 6. Veo negro, es 0. ¿Sí? Tengo que ver, en lugar de colores, ver números. Toda esta tabla que está acá, no se la tienen que memorizar. No les voy a pedir que se memoricen toda la tabla de colores. Les va a pasar que de tanto usarla, solos se van a ir acordando de los números y los colores. ¿Sí? Le pasa a mucha gente de que trabaja con esto que cuando está usando la tiene contra rememorizada por ahí. Si la está un tiempo sin usarla, alguno se lo olvida, pero la vez 2 segundos y ya me volví a acordar. No es la idea de perder tiempo memorizando esta tabla, sino que usarla. Lo que hay que aprender es cómo usar estos colores. Siempre que haya algún ejercicio, siempre que haya alguna actividad, yo les voy a dar la tabla, o se las proyecto, o se las pongo mismo en el ejercicio, pero no hay que memorizársela. ¿Sí? Saber usarla. Vamos a ver un par de ejemplos para ir afianzando esta idea. Tengo este resistor, ¿sí? Esto es una foto real de un resistor, ahí se ve la banda dorada, entonces yo puse la foto de manera que el dorado me queda al final. Y lo voy a tener que leer en orden. Voy a ver qué colores tiene primero. ¿Sí? Hay algunas fotos que engañan, cuando uno lo ve en persona por ahí se ve bastante mejor. Pero los colores que yo tengo ahí son el color marrón, el color negro y después el color marrón. O sea que tengo marrón, negro, marrón. Si vuelvo a mi tabla, me fijo y digo, el marrón es 1, el negro es 0. O sea que marrón, negro, marrón sería 1, 0 y 1. Recordemos entonces, la primera banda me va a abarcar la primera cifra de mi número. O sea, yo veo marrón, veo un 1. La segunda banda me marca la segunda cifra. Era negro, 0. O sea que mi número por ahora es 1, 0. Y la tercera me decía la cantidad de ceros que tengo que agregarle a ese número. Como el color es marrón, me dice que le tengo que agregar un 0. Entonces, ¿cuánta resistencia tiene este resistor que está acá? 100 ohm. ¿Sí? Color marrón, negro marrón, me está diciendo el número 100. ¿Sí? El dorado o plateado, si fuese en su caso, al final, para nosotros nos está marcando cómo leerlo. Esta, por ejemplo, hubiese sido lo mismo. Si yo la leía al revés, también me seguía dando 100. Pero vamos a ver que hay casos donde no, porque si no hay colores capicúa, si yo la leo al revés, leo cualquier otra cosa. ¿Sí? Vamos con un segundo ejemplo. Esta. ¿Sí?
Como ven, el dorado al final. Y los colores que tengo acá son marrón, verde y rojo. El marrón, me fijo en mi tabla, ¿sí? Esto me dice, marrón es 1, después tenía verde, verde es el 5, y el rojo es el 2. Ok, entonces escribo marrón, verde, rojo, y digo, tengo el número 1, el marrón es el 1, así que escribo un 1. El verde, la segunda banda, me marca la segunda cifra, era el 5, escribo un 5. Y el último que tengo acá es el rojo, ¿sí? Y el rojo era el número 2. Entonces no tengo que escribir 2 acá. Lo que tengo que hacer es poner 2 ceros. Esto me queda una resistencia, ¿sí? Este resistor tiene una resistencia de 1500 ohm. Otra forma de escribir los números grandes, ¿sí? Por encima de 1000, es usando el prefijo kilo, ¿sí? Kilo, la K significa 1000, como en los seguidores de Instagram, ¿sí? Si tenés 20K son 20.000. Esa K representa 1000. Entonces yo puedo decir, en lugar de 1500 ohm, 1,5 kilo ohm. O, como se lo suele decir a esto, si uno la tiene que nombrar en un ambiente un poco más técnico y no tan didáctico, se la llama 1,5K. Ese es como su sobrenombre. A la de 1000 se le dice, pasamos un resistor de 1K. ¿Sí? Ese 1K significa 1000 ohm. Entonces así se van a nombrar los resistores. Estos resistores vamos a ver que aparecen en todos lados. En las próximas clases, ¿sí? ¿Por qué fue tan bien importante ver esto? Estos resistores son las bases primero. Para construir todo tipo de circuitos vamos a necesitar resistores. Vamos a tener que entender por qué hay resistores más chiquitos y resistores más grandes. Por algo que se llama potencia, ¿sí? Por la potencia que puedan disipar. Y esa potencia nos va a dar también la idea de por qué hay cosas en la electrónica, no solo los resistores, que pueden ser más chiquitas, hay otras que pueden ser más grandes. ¿Sí? El tamaño de las cosas nos va a requerir otra cosa. Yo vengo acá de vuelta a la foto que les mostré. Tengo resistores muy chiquititos y otros que son mucho más grandes. Y hay otros muchísimo más grandes que estos. ¿Sí? ¿Por qué tienen esa diferencia de tamaño? De hecho, todos estos resistores que ustedes ven en esta foto, todos tienen el mismo valor de resistencia. ¿Sí? Excepto el primero, bueno, que es un poco diferente. Pero tienen valores muy cercanos. De manera que vamos a tener que estudiar dos cosas de los resistores. ¿Qué resistencia tienen? Y qué potencia aguantan. ¿Sí? O sea, por qué son algunos más grandotes y otros más chiquititos. Y por qué puedo usar uno y por qué puedo usar otro. Porque por ahí, si yo calculo cuánta resistencia necesito, le pongo el resistor ese y el resistor se quema. ¿Por qué? Digo, si calculé, la ley de Ohm funciona. ¿Sí? Yo les aseguro que la ley de Ohm funciona. Y el resistor se quema. Y por ahí viene alguien que sabe y te dice, y porque el resistor era muy chiquito. Y no se refiere a la cantidad de resistencia que tiene, sino al tamaño que tenía, ¿sí? Cuánto aguanta. Básicamente, cuanto más grandote, más a calor va a aguantar, ¿sí? Más morrudo es. ¿Qué les va a quedar además de esto? De todo lo que estamos hablando. Los resistores son súper importantes. La resistencia, vamos a ver en un par de clases, no solo depende del largo, del grosor y del material, como había dicho Ohm, sino que hay resistencias especiales que yo puedo hacer que dependan, por ejemplo, de la temperatura. Y que depende de la temperatura a la que está el resistor, cambia su resistencia. Hay otras que puedo hacer que cambien la resistencia según con cuánta luz la ilumino. Esas dos cosas que yo les acabo de nombrar son las bases de los sensores de luz y los sensores de temperatura. Los termómetros eléctricos, por ejemplo. O sea, así importantes son los resistores y la resistencia eléctrica. Es la base de muchísimas cosas que se usan. ¿Sí? Todos los sensores de luz, vieron las luces de las calles que se prenden solas, tienen resistores que depende de la luz que haya, tienen un valor u otro. Y con eso me fabrico un sensor de luz que hace que se prendan las luces solas cuando cae la noche. Todo partiendo desde acá. Así que los resistores son, digamos, algo recontra importante en la electrónica y la vida de todos nosotros. ¿Qué les queda entonces a ustedes hacer después de ver este video? El video ya lleva 40 minutos, les quedan 20 minutos de la hora. Yo les voy a dejar una actividad,
¿sí? En el Classroom, para que ustedes puedan entregar durante la hora, en estos 20 minutos, una actividad rápida para hacer, donde ahora se las voy a mostrar en pantalla. Yo les pido que en sus carpetas, hay ahora varias fotos de resistores, coloquen qué colores aparecen en el orden correcto, qué número representa cada color y qué valor tiene ese resistor. Muy parecido a lo que yo les estoy mostrando en estos ejemplos, ¿sí? Los 3 colores, los 3 números y el valor del resistor. Tienen acá para hacer varios resistores, ¿sí? Son 6. Ustedes, además, al lado les pongo el código de color, cosa que no se lo equivoquen. Los tienen que ir escribiendo en una hoja. Ponen resistor 1, tal color, tal número, resistencia igual, tanto son. Y después le sacan una foto para subirlo a la actividad del Classroom. Y después, como actividad 2, esto les va a llevar pocos minutos. Y la otra es al revés. Yo digo, bueno, si el resistor vale, por ejemplo acá, 1200 ohm, ¿qué colores tiene? Y ustedes me dicen, bueno, tiene tal y tal color. Lo mismo para 320, 8200, ¿sí? 7.600.000 y 49.000. ¿Sí? Para cada uno de estos me tienen que decir los 3 colores. Me ponen para el primero tal y tal color, el otro tal y tal, así para cada uno. Todo eso les va a entrar en una hoja, ¿sí? Le sacan foto de esa hoja y la van a tener que subir a la actividad que les dejo en el Classroom, en la misma clase donde van a encontrar este video. Así que bueno, cualquier duda la pueden comentar ahí mismo en la actividad y la vamos a estar viendo la semana que viene. Así que bueno, buena semana para todos, chicos.